Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Bienvenidos a la Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y me acompaña como siempre este hombre que ha trascendido a generaciones. Le llaman el pastor de los jóvenes, el profeta de las multitudes, el arcángel del reggaetón cristiano. Él es Hugo Almanza. Hugo, bienvenido. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, el más escuchado, producido desde Monterrey y la Ciudad de México, el más escuchado a las 10 de la mañana. Así es. Bienvenidos. Hoy un poco más tarde, 10:25 de hecho. Cualquier cosita, pero pues es que Mario siempre tiene problemas con el intro y con el Zoom y con el quién sabe cuántas cosas más, entonces pero está bien, Mario, no hay problema. Descarado. Te damos oportunidad. Descarado. ¿Por qué te tardaste tanto, No, yo estoy siempre a tiempo. Perfecto, muy bien, pues sean bienvenidos, Vita Escuchas, Vita Lovers, a este espacio de reflexión, de sabiduría, este espacio zen, ¿verdad? Este espacio tan cristiano que se distingue por sus reflexiones tan cristianas. El día de hoy, pues estamos abordando un tema muy especial, ¿verdad? Y saludamos antes a los Vita Escuchas que ya nos están dejando aquí sus saludos, que nos dicen que a ver a qué horas, que saludos terrícolas. Hola, buenos días a todas las Vita Escuchas, todos los Vita Escuchas, Vita Lovers. Y pues nada, Hugo, por favor, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Híjole, el día de hoy, nuestro querido pastor Mario Medina tuvo una idea sensacional y fue exponernos a el material artístico de una de las personalidades más interesantes de esta década, al menos en el stand-up mexicano. Uh-huh. Su nombre es conocido por algunos. Su nombre es Cristo. Creo que es conocido por muchos más de los que yo pensara. ¿No? Pero no. Hoy no vamos a cantar canciones de Tear Day traducidas en el 2000. Hoy vamos a platicar sobre un individuo cuyo aspecto es tan especial que se llama Carlos Vallarta. Cuéntanos, Mario. Carlos Vallarta. ¿Y por qué hiciste que viéramos este video esta semana? Cuéntanos. No, bueno, Carlos Vallarta es un comediante mexicano que ha destacado a nivel internacional haciendo stand-up en español y en inglés, principalmente en español, pero también ha incursionado en inglés. Y pues el 10 de enero de 2026 en YouTube salió un especial suyo de comedia llamado Tlatoani. Y de ese especial de más de una hora de stand-up comedy sale un extracto que se llama Evangelio San Lucas 6:26. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Son cerca de 18 minutos de stand-up comedy que nos hace reflexionar sobre cuestiones teológicas. Y pues bueno, Carlos Vallarta en otras ocasiones ya ha hablado de temas religiosos teológicos, ¿no? Ha hablado acerca de quién es el anticristo, ha hablado de temas como cuestionamientos al cristianismo, es muy crítico respecto de eso. Incluso en algunos especiales que ha tenido, de repente saca la Biblia y dice, abran la Biblia por favor en Apocalipsis, y se pone a analizar algunas profecías del Apocalipsis, etcétera. Entonces, pues de eso vamos a hablar, porque este pequeño extracto de Tlatoani tiene muchísimas cuestiones teológicas, ¿verdad? Pero antes de eso, pues tú me decías que como tal es la primera vez que escuchas a Carlos Vallarta, ¿verdad? Sí, no suelo ser consumidor de comedia mexicana, francamente. Desmarcándose así, ¿no? Yo no pues, solo ver estas vulgaridades. Fíjate que soy pastor. Honestamente, no suelo. Tengo unos comediantes favoritos que luego te comparto. Chespirito, ¿no? Los polivoces. Chabelo. No. Bueno, entonces Alfonso Sayas, sí. Rafael Inclán. Entonces, bueno, vi el video
Le platicaba a Mario, nuestra querida Vita Audiencia, que hace algún tiempo, en un reel que yo estaba viendo por ahí, apareció un comentario de una persona que decía, le preguntaron sobre quién es el mejor comediante de México. Y su respuesta, y me llamó mucho la atención, y luego más cuando Mario me dice, vamos a ver esto y vamos a comentarlo. Su respuesta fue, el mejor comediante y el hombre más culto es Carlos Vallarta. Y dije, ok. Qué rara su respuesta. Digo, uno pensara a lo mejor el mejor comediante de México, Chespirito, una cosa así, ¿no? Ajá. Pero cuando vi el video, yo de hecho le mandé un texto a nuestro querido Mario y le dije, oye, este cuate sí sabe, o sea, se le nota, expira toda la literatura que ha consumido, la cultura, incluso quiere decir la teología que ha consumido, Sí. que eso es algo súper interesante, Mario, porque la mayoría de nosotros asumimos que la teología se hace desde los escritorios de los profesionales de la teología, ¿no? O sea, como que tenemos esta imagen curiosa de pensar que ¿quién es el teólogo? Pues el teólogo es, perdón por la referencia, ¿no? No sé, John Piper, ¿no? O Rick Warren, ¿no? O no sé, Híjole, sí te fuiste muy abajo. Yo sé, pero por ejemplo, los menciono a ellos porque, por ejemplo, sus historias que son como que contemporáneas del viejito sentado en su escritorio, en su iglesia reformada, con una gran torre y una campana en el Te faltó Paul Washer. Oh, wow, por supuesto, MacArthur, no sé, todos ellos que están tan fancy en nuestro tiempo, ¿no? Pero se nos olvida que la teología realmente surge del día a día, ¿no? O sea, pienso en Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Él en los campos de concentración y relatando lo que le estaba pasando a él y a sus compañeros de fe. Entonces, la teología realmente surge de donde vivimos, de donde estamos, y este vato me sorprendió. Yo sé que hay mucho prejuicio, yo mismo lo tengo, lo reconozco, porque es como chocante la idea de pensar que un estandopero puede hacer teología. Uh-huh. Aunque es curioso que no suele ser tan chocante pensar que un teólogo pastor puede hacer stand-up. Pues es lo que te subes tú cada domingo a hacer, hermano. No eso, ¿verdad? Pero lejos de eso, digo, lo interesante pues es el discurso tan, hay que decirlo, fino, peculiar, especial, no sé, no encuentras palabras para describir los 18 benditos minutos que vi de este video, que la verdad es que sí son dignos de reescuchar y de saborear. Yo creo que mucha gente se rió de cosas que no sabían exactamente por qué se estaban riendo. Pero creo que eso es suficiente, ¿no? Para mi introducción al respecto. Bueno, yo sí soy seguidor de Carlos Vallarta, pero así como dice Dan Herrera, tú te escuchaste así, mira, dice, yo jamás había escuchado a Vallarta, yo puras prédicas cristianas, así es. Por supuesto. El Hugo Almanza. Muy bien. No, pues de agradecer también a Dan, a José Martínez, entre otros, Vita Escuchas que mandaron el enlace, ¿no? Para que pudiéramos ver también el show, estuvieron ahí compartiendo, y pues bueno, no vamos a poner como tal el show por cuestiones de censura, mano, y de que esto es un horario familiar y cristiane, ¿verdad? Pero lo tenemos ahí de fondo en la imagen, esperamos que después no nos lo censuren las redes, ¿verdad? Que luego el copyright está muy canijo, pero quisiera abordar algunas ideas de repente de lo que dice Carlos Vallarta al respecto de estas situaciones, ¿no? Bueno, primero, se llama Lucas 6:26, extracto del especial de comedia Tlatoani, y Lucas 6:26, el versículo dice, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces ya desde ahí, Carlos Vallarta está diciendo que esta situación va a ser bastante incómoda, ¿no? Y empieza diciendo, bueno, esto no es un chiste, esto es un comentario, y empieza explicando por qué el especial se llama Tlatoani, y Tlatoani es como en el antiguo mundo mexica, le decían, ¿verdad?, a los reyes, y que es un título que significa, viene de Tlaxto, y Tlaxtoli o Tlaxto es el que lleva la palabra.
Entonces, es curioso cómo el Tlatoani no era cualquier tipo de rey, sino que el Tlatoani era un rey que tenía el don de la palabra y que llevaba la palabra. Esto es algo que en otras civilizaciones, por ejemplo, en el mundo bíblico, es un poco distinto porque en el mundo bíblico el profeta, el que lleva la palabra, es el contrapeso del rey. Y dentro del mundo mexica, el rey tiene ambas situaciones, ¿no? Tiene el que es el que lleva la palabra de los dioses y es el que, digamos, puede ser como el sumo sacerdote también, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es diferente con el mundo bíblico, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí a partir de eso, él dice que, bueno, que así era como se le llamaba en ese entonces al rey, pero después hace un salto diciendo que comediante es el que en algún momento, antes se le llamaban profetas, ¿no? Dice, antes de que se llamaran comediantes, se llamaban profetas. Y ahí vino para mí una pregunta, Hugo, que todos los oficios que llevan la palabra o que se basan en la palabra, podemos decir que vienen de parte de Dios, porque Dios, esto se va a poner denso teológico. Dios, el Dios de la Biblia, crea a partir de la palabra y tiene a sus enviados a partir de la palabra, y cuando aparece Jesús, Él es la palabra, ¿no? Encarnada, etcétera. Entonces, la importancia de la palabra hablada para el mundo bíblico y su teología es mucha. Entonces, ahora pensar que son los comediantes, además de los pastores o los así llamados profetas, los que ahora llevan la palabra, ¿tú piensas que el ser comediante podría ser de alguna especie de oficio que venga de parte de Dios? O un locutor o alguien que se dedique a hacer podcast o radio, etcétera, ¿no? O un speaker. ¿Tú cómo lo ves? No digas speaker porque se nos va la luz. No, de ese speaker, no, de ese speaker, no. De ese no. Dice Dan Herrera, ¿me estás diciendo que los pastores bien pueden ser llamados tlatoanis en sus iglesias? Pues sí, pues viejos payasos, se llaman como quieren, ¿no? O sea, ya después que le dice apóstol, arcángel. Ya hay arcángeles, ¿no? Sí. Pero ¿qué piensas de esta idea, Hugo? Híjole, yo te diría, depende. Uh-huh. Porque hablar todo el mundo puede hablar. Ajá. Y argumentar todo el mundo puede hacerlo. Somos hijos del Dios que habla y argumenta. Claro. Pero no sé, Mario. La naturaleza del oficio profético uh-huh. es la evidencia de una situación, a veces en sentido, bueno, la mayoría de las veces en sentido de protesta. O sea, está ocurriendo uh-huh. algo y el oficio profético, estoy tratando de hablar no solo bajo la idea como cristiano occidental, ¿no? Sino esta figura, su intención es hablar para evidenciar, para exhibir, para protestar, para llamar a un cambio, para hacer evidente que algo no está bien y llamar la atención para que pues la gente como que responda, reacciona, se arrepienta, cambie de dirección sus vidas, ¿no? Entonces, no puedo decir que todos, o sea, yo no tengo la certeza de decir que todos los oficios que son de la palabra son de Dios, pero sí puedo decir que muchos de ellos, es decir, mucha gente, no necesariamente en los púlpitos ni en las audiencias religiosas, son profetas, por decirlo de alguna manera, pero sí muchos de ellos se encuentran por ahí, escondidos, a lo mejor en una plaza en Madrid, con una guitarra cantando, a lo mejor en la macroplaza, en la sección de los compositores, ¿no? Recitando alguna poesía, a lo mejor en alguna esquina, de alguno de los peatonales de tu ciudad o mi ciudad, ¿no? Con una guitarra y haciendo trova, pero es que a lo mejor hay lugares que son más incómodos de mencionar, ¿verdad? Pero ahí están y están exhibiendo, están hablando, están declarando, están haciendo protesta y de alguna manera eso que llama a la mente del ser humano a
a escuchar y a la reflexión. Y de alguna manera está como llamando, dijéramos nosotros los religiosos, al arrepentimiento, ¿no? Pero no solo al arrepentimiento, sino a la creación de sentido y a la creación de la realidad, ¿no? O sea, porque desde un punto de vista sociológico, lo que crea la realidad son los discursos, son las ideologías, es la palabra. Y esto no ocurre solamente a nivel religioso, ¿no? Está pasando por muchos lados, ¿no? Y creo que precisamente estas nuevas formas del discurso y del uso de la palabra, lo estás diciendo, las canciones, en su letra, los creadores de contenido, los comediantes, etcétera, también están haciendo llamados hacia distintas cosas. A lo mejor con lo que podría distinguirse de la vocación profética que hay dentro de la Biblia es la cuestión de que estos apuntan directamente a Dios, pero si somos un poco menos religiosos en el sentido estricto, pues hay llamados hacia varias cosas, ¿no? Pero bueno, quisiera avanzar un poquito, Hugo. Después de ahí hay una situación que empieza a plantear Carlos Vallarta. Pueden ver el especial en Netflix, es gratuito. Pueden buscarlo después de ver este show, ¿verdad? O irse a verlo y luego regresar, ver la repetición, etcétera. Pero habla acerca de su odio hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Va a hablar de la Virgen de... Empezamos bravos con esto. Todo rudísimo. Habla de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, del Jesús histórico, de toda esa situación que para él es muy odioso, cómo se trata la figura de la Virgen de Guadalupe, y aquí queremos ser muy respetuosos. No estamos hablando en contra de nuestros hermanos católicos o su devoción hacia la Virgen, sino del planteamiento de Carlos Vallarta, que dice, bueno, yo veo que... odio tanto a la Virgen, dice que si la peregrinación se tratara de los que la odian, yo estaría siempre ahí, ¿no? Y describe como esta cuestión de cómo fue construida la imagen de la Virgen de Guadalupe para poder encajar con los estándares físicos del mundo mesoamericano, ¿no? En el proceso de conquista europea de la religión católica hacia los nativos de estas tierras, ¿no? Entonces ahí yo me preguntaba qué podemos decir nosotros como cristianos no católicos sobre la devoción guadalupana. No sé si quieres decir algo ahí. Híjole, nada más digo, suena bien jocoso y lo hace con toda la intención, ¿verdad? De ser picoso en su expresión, ¿verdad? Pero realmente lo que está diciendo es que odia la manera en la que se construyó o se fue desarrollando el concepto de lo que hoy conocemos en México como todo el aparato alrededor de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Realmente esa es la queja que está teniendo, ¿no? Qué interesante que se anima a hacer un señalamiento tan incisivo a nuestra sociedad mexicana. Digo, te lo digo porque no sé cómo fue en tu caso. Yo crecí en un pueblito pintoresco con sus crepúsculos los arrebolados. Allá en el Bajío, en el centro de México, Dolores y algo, Guanajuato se llama. O sea, crecí siendo evangélico ahí. O el pueblo es notablemente católico. O sea, no toques, no digas, no hables un ápice respecto de la Virgen porque había pleito y golpes. O sea, yo sí vi ese ambiente tan hostil hacia la fe evangélica. Entonces este vato hoy, en el 2026, ¿no? 30 años después de mi infancia traumática, en un video en YouTube es capaz de decir, odia a la Virgen y todo el mundo riéndose, ¿no? Wow. Híjole. Lo que sea que podamos decir, necesitamos decirlo con cuidado, porque los señalamientos que él hace respecto de la imposición religiosa y del sincretismo que originó lo que hoy conocemos como el culto a la Virgen de Guadalupe, si no somos cuidadosos, terminamos tropezados también nosotros en el mismo asunto, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? De la sociología de las religiones, alguien más puede hacer ese mismo señalamiento respecto a la fe judeocristiana. Claro. Y qué bueno. Y probablemente... ¿Dónde? Y qué bueno. Y probablemente en todo lo que digamos como señalamiento, como crítica, seguramente alguien puede decir, ajá, espera, pero también ustedes, los cristianos, ustedes se les olvida que su tradición
y su perspectiva de la infalibilidad de la escritura y todos esos dogmas que porque por tradición y por ortodoxia la fe cristiana ha tomado como propios. También hay una rama de la sociología de la religión que es incisiva y crítica al respecto, ¿no? Entonces, y ahí es donde ya nosotros golpeamos al católico por ese proceso que se da en el 1400, 1500, por ahí, 1600, pero se nos olvida que también nosotros de alguna manera estamos como involucrados en esa línea, entonces es complejo abordarlo. Sí, bueno, creo que puede ser visto desde dos perspectivas, ¿no? Lo que Carlos Vallarta hace es una crítica a esto y desde ahí ya me parece una labor profética porque dice cómo es que a veces no nos damos cuenta desde que antes de que llegaran los españoles no había apariciones de santos católicos o judeocristianos, ¿no? Que mágicamente cuando vienen los españoles empieza a haber esas apariciones, lo cual te habla de que pues... Los trajeron consigo. Ajá, pues de que la religión es un constructo social. De que gran parte de lo que creemos como sagrado tenemos que reconocer el componente social que hay dentro de ello. No que todo lo sea, pero que sí juega un papel muy importante, ¿no? Y entonces, en el proceso de dominación, él dice, la otra figura que hizo esto de que primero era güera, luego moreno, y luego güera y otra vez moreno, para adaptarse fue Michael Jackson, ¿no? Esto es un ardid publicitario. Dense cuenta dentro de la devoción guadalupana que esto es una cuestión de puro marketing, es una cuestión publicitaria. Ahora, la otra forma en la que puede ser leída de manera antropológica la figura de la Virgen de Guadalupe es como un símbolo de identidad mexicana, ¿no? Que muchas veces se ha dicho el mexicano es guadalupano aunque no sea católico, ¿no? Y muchos de nosotros como cristianos evangélicos o protestantes pues decimos, no, ¿qué te pasa, no? Pero está hablando de alguna forma del proceso de mestizaje y del proceso de resistencia, de cómo los nativos encontraron pues la forma de poder hablar de sus dioses o de tener vivos a sus dioses, a Tonantzin, ¿no? Dentro de esa devoción guadalupana, ¿no? Porque si tú vas a la Basílica de Guadalupe y vas al Cerro del Tepeyac, dentro de las mismas distintas capillas que hay la explicación de que ese lugar ya era un lugar de veneración, en donde se creía no solamente que en el monte estaba Tonantzin, sino que las aguas que ahí estaban ya eran sanadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una capilla ahí que es del Pocito, en donde viene la explicación de que esas aguas ya se creían sanadoras. Finalmente, el sincretismo hace que se redirija en esta estrategia que tuvo siempre la Iglesia Católica para poder tomar las creencias de otras civilizaciones y ponerlas como al servicio del cristianismo, de decir, bueno, si estas aguas ya son sanadoras, este lugar ya es de vida, ya es de veneración hacia una deidad femenina, pero no se llama Tonantzin, se llama María, y es María de Guadalupe como la que tenemos allá en Guadalupe, España, ¿no? Entonces, esta redirección que fue la estrategia que tomaron de inculturación y no de combatir la cultura, sino de incorporarla, que hay varias formas en las que el cristianismo puede incorporar o no la cultura, rechazarla, mimetizarse, etcétera, ¿no? Criticarla. Entonces, yo creo que cuando como cristianos evangélicos protestantes criticamos la veneración a la Virgen de Guadalupe o incluso su adoración sin darnos cuenta como de la historia de sufrimiento, de dolor y de proceso de apropiación y de resistencia que hubo ahí detrás de ello, y sin ser críticos también de la parte de dominación, pues entonces caemos en una situación que es muy pobre en nuestro análisis, ¿no? Entonces puede ser visto de ambas formas, ¿no? Como una situación de colonización, o puede ser como leído como una situación de resistencia que posteriormente pues fue cooptado, ¿no? Fue cooptado, ¿no? También así como de que no se quedó siempre como una cuestión de resistencia. A ver, los Vitaescuchas andan bien activos. A ver, espérame, vamos a ver. Sí, pues también le entraste a un tema así. Pocosón. Carlos Vallarta es igualito a la Virgen de Guadalupe, no más que punk. Es cierto, es verdad, él podría tener, hacerse unas playeras así. Dice aquí, wow, jamás pensé que aquí escucharía algo sobre Carlos Vallarta y me encanta. Mucha gente no le gusta por su humor extra negro, pero su esencia va más allá de ese color. Aquí nos encanta Vallarta. Más allá de ese color. Como yo también jamás pensé que me iba a poner a platicar de un video de Vallarta. Pero bueno, esta parte de que va más allá de ese color, no sé si fue un comentario racista.
Dice aquí, qué curioso que los extranjeros leen a la ley de Guadalupe como resistencia y en México puede ser leída como símbolo de colonización. Exactamente. Pues justo lo que acabas de decir, ¿no? Que son las dos perspectivas que pueden tener. Y dice aquí, conozco por lo menos 4 pastores que han hecho stand-up: Dante Gebel, Ulises Oyarzún, Gustavo Falcón, Ricky Gel. La mayoría de cristianos atienden a calificar esto como rebajar su ministerio a meras payasadas. Por otro lado, escuchan a Carlos Vallarta o a Franco Escamilla en su especial de payaso y tienden a calificar como mejores teólogos y predicadores. Es curioso cómo juzgamos a los cristianos. Lo que te decía, los nuevos modelos de utilizar la palabra, ¿no? Y bueno, por ahí le da un repasón a los mormones también, ¿no? Dice que los únicos que creen que vinieron dioses judeocristianos antes de los españoles son los mormones y que por eso son tontos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? En temas menos complicados, amigo. No, bueno, vaya. No. Picoso el hombre. Bueno, fíjate que no sé ni qué responderte a eso. Pero sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Carlos Vallarta? ¿No es un simple sí o no? Es solo sí o no. Estoy asombrado de su genialidad. ¡Ay, cállate! Un asunto francamente tan cuestionable. O sea, tiene tantita razón, ¿no? O sea, es una muestra de que hay ocasiones en las que aceptamos cosas como dogma que no tienen a vista a la vista no tienen manera de ser defendidas. Entonces, pues. Bueno, dice después, hace un chiste que dice que la Virgen de Guadalupe físicamente se parece a Apu de los Simpson, este personaje que es indio e hindú. Y dice solamente que Apu nos hace reír y la Virgen solo se aparecen sincronizadas. Pareciera un chiste burdo, pero ahí está hablando, hablando de hierofanías y de sacralización del espacio. ¿Qué piensas tú de este chiste? Ay, cuando yo era niño, hay un lugar en Tamaulipas, entre Tamaulipas y Nuevo León, que se llama El Chorrito. Es un centro, recreativo. No es recreativo, es un lugar en medio del río, en medio del monte. Pero apareció en una roca. La humedad de la roca hizo una aparición de una virgen y construyeron una parroquia, una iglesia y se convirtió en un lugar de peregrinación, El Chorrito, y es la Virgen del Chorrito. Íbamos hacia el río Corona y llegamos allá a la Virgen del Chorrito, hacíamos la reverencia. Pasado, yo recuerdo haber transitado por ese pasillito donde a mano izquierda veías entre el musgo y las rocas, ¿verdad? La pseudo figura de la Virgen y después ya nos íbamos al río y nos bañábamos, ¿no? Esto es parte de la vida del, no sé si del latino, pero sí del mexicano, ¿no? Encontrar estas apariciones y esta sacralización de los lugares, de objetos, en tortillas, en el piso, en la banqueta, en un muro, en las estrías de los árboles, no sé. Sí. Ay, Es una situación que desde el punto de vista antropológico se llama hierofanía, es la aparición de lo sagrado dentro de lo profano, de lo cotidiano, que puede ser leída también de dos formas. Puede ser como legitimización, cuando es usada desde el poder, es como decir, esto sagrado se apareció en esto y por eso la divinidad, lo divino está de nuestro lado. Entonces lo uso para legitimar mi poder y pasar encima de las demás personas, que es el mismo ejemplo de lo de la Virgen de Guadalupe, que puede ser usada así, o también puede ser que sea un acto de resistencia, porque donde se aparecen estas cosas, pues casi siempre es en los entornos sociales con crisis, en los entornos sociales con pobreza, en los entornos sociales con situaciones muy difíciles, ¿no? O sea, es más fácil que se te aparezca en Chimalhuacán, no sé, una zona pobre de Monterrey, no sé, pero que se te aparezca en la ahí. Roma 1. Que en un lugar, fancy.
sí, el contexto marca la aparición de las hierofanías, ¿no? Y también esta cuestión de que cuando algo así aparece, entonces el espacio se vuelve sagrado, ¿no? Ahí hay un ejemplo muy sencillo que, por ejemplo, si tú pones una Virgen de Guadalupe en un lugar en donde tiran mucha basura, la gente deja de tirar basura. Entonces es una forma como de también de ese control social, ¿no? Y de alguna manera cuando nosotros no entendemos esto de este tipo de apariciones, pues solamente lo vemos como la cuestión de la idolatría y no nos ponemos a ver en el entorno social las transformaciones y las carencias que requieren, y más allá de ser escépticos, no entendemos la función social de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué es que la persona con más escasos recursos dice que se aparece ahí en su sincronizada la Virgen de Guadalupe, ¿no? Digo, desde el punto de vista evangélico protestante hay una crítica así como de si estas apariciones compiten, ¿no? Con Cristo, o están quitándole el lugar de la devoción y la adoración a Cristo, pero nunca vamos hacia la situación de decir, allí la gente necesita decir que Dios está de su lado porque no les queda otra cosa, entonces Dios tiene que aparecer, o la divinidad, o los ángeles, o los santos, o la Virgen, en un comal, porque todo lo demás le grita a esa gente que Dios los ha abandonado, y es donde nosotros no estamos. Pero se nos olvida que, o sea, hacemos una crítica de eso, pero se nos olvida también que eso es parte eso se encuentra en la Biblia. O sea, tenemos a un tipo que anda en medio del desierto, en medio de una crisis existencial, no ha hablado con nadie durante casi 40 años, y entonces en un lugar un huizache se empieza a quemar, y él afirma que hay una voz que le dice que se quite el calzado de tus pies porque ese lugar es santo. Lo dijo Hugo Almanza, ¿eh? O sea, todos los judíos que están escuchando esto, todos los cristianos que están escuchando esto, todos los musulmanes que están escuchando eso, el señor se llama Hugo Almanza. Hugo Almanza se llama, ¿no es cierto? arroba pastor Hugo Almanza en redes. Había otro, igual, o sea, es que estoy observando justo lo que acabas de decir, sí, ¿no? Una crisis existencial, una situación de persecución, una situación de alguien que está notablemente desfavorecido, va en medio del camino, tiene un sueño, está recostado sobre una roca y santifica esa piedra. Ajá. Y marca ese lugar para que históricamente se quede ahí registrado que en ese lugar es donde él tuvo un encuentro. Está hablando de Jacob, ¿no? Entonces, claro que hacemos una crítica porque hoy nosotros decimos, no, eso sacrílego, eso no debe de ser, pero el mismo relato bíblico nos presenta, contempla la posibilidad. Muy parecidas, claro. Exactamente, ¿no? Muy parecidas. Y cuando se aparece a ese perdido en crisis que estás diciendo, que incluso le pone a su hijo Gerson, que es extranjero porque él no se halla ahí donde está, Dios se aparece diciéndole, he visto y he oído el clamor de mi pueblo, ¿no? Y su aflicción, ¿no? Entonces es el Dios que se aparece a los afligidos en medio de esas situaciones. Bueno, dice aquí Ali Cobos reivindicando su comentario que no era racista porque el mismo Carlos Vallarta se burla de su color y su origen porque creció en Chicoloapan, que antes era de Chimalhuacán, de mi municipio natal. Ahí dice, aquí esta reflexión es parecida cuando dicen que no hay endemoniados entre las clases altas. Seguramente habrá casos registrados, pero no en la generalidad, ¿no? Exactamente, ocurre de esa forma, ¿no? Muy bueno mexicanizar a Moisés. Exactamente, eso estuvo padre, güey, la verdad que sí. Y luego, bueno, Carlos Vallarta dice que él lee mucho sobre Jesús, que pues es una figura que le interesa mucho, no lo reconoce como deidad, pero sí como que históricamente el consenso es que existió y que fue un profeta, y ahí es donde dice que profeta era como se le llamaba antes a los estandoperos. Y mi pregunta ahí es, Hugo, ¿por qué ahora los predicadores son tan poco profetas y son los comediantes de stand-up los que fungen esa función de forma intencional? Porque este señor Carlos Vallarta es incómodo a propósito, pero eso es lo que hace un profeta. Y un pastor o predicador, famoso o no famoso, pareciera que se ha olvidado de su labor profética. Tú dime cuántos pastores famosos conoces
que sean verdaderamente profetas, que sean incómodos, que llamen que pongan el dedo sobre la llaga en asuntos sociales, que pongan el dedo sobre la llaga en este tipo de situaciones. ¿Tú qué crees de esto? ¿Cómo responderías eso tú? Ay. Yo volvería a plantear el tema de dónde hacemos teología, ¿no? Ajá. O sea, la teología se hace desde los grandes foros de miles de personas, ante miles de personas, o se hace sentados a la mesa con 10, 12 personas, conversando, hablando y escuchando, ¿no? O en un bar, mientras la gente echa chela y él echa un stand-up comedy. Ok. O en la calle, o sea, los escenarios, o sea, lo que quiero hacer notar es la logística alrededor de la imagen que tenemos del lugar donde se debe hacer teología va a marcar la pauta de la comodidad o la incomodidad de lo que vamos expresando. Uh-huh. Nada menos. En el día de ayer, antier, en la Ciudad de México, hubo un evento mediático evangélico, el Auditorio Nacional llenísimo de gente, y gente, me refiero a llenísimo de gente cristiana evangélica que se reunieron en ese lugar para escuchar a una lista de predicadores famosos. Uh-huh. Y yo digo, ¿qué tan sencillo es hacer una teología incómoda en un ambiente que exige una comodidad requerida? O sea, y que busca el aplauso, ¿no? Y que busca el reconocimiento, el aplauso, la fama, pues parece, sin afán de ser crítico, porque sí lo soy, pero sin afán de ser incisivo, ¿no? O sea, temo yo que parece más algo construido para ser mediático y generar fama y quizás hasta dinero, que para producir un efecto en las congregaciones cristianas que están de alguna manera representadas en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Porque por alguna razón la teología dejó de ser lo que acabas de decir, señalamiento de necesidades sociales, posturas ante injusticias, y se convirtió más como en qué tengo que hacer yo para ser un buen cristiano. Uh-huh. Y está bien, ¿no? Ser un buen cristiano está bien, pero ser un buen cristiano también implica el reaccionar y el trabajar y hacer todo lo posible para que las injusticias desaparezcan, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el origen es que hacemos teología con perspectiva de multitud, cuando probablemente deberíamos de estar más haciendo estas conversaciones. Anoche estuve en una reunión, dos reuniones. Ambas me encantaron. Una en el Auditorio Nacional. Otra fue presencial. En una de ellas estaba en mi casa. Ajá. Yo siendo espectador, solamente asistiendo, viendo a un buen hombre. Él es el encargado de dirigir esta reunión. Y qué ricura escuchar a la iglesia haciendo teología. Uh-huh. Y hablando de integridad, y hablando de honestidad, y hablando de recordar que sí que debemos ser gente de valor, que debemos ser gente honesta, que cuando enfrentamos situaciones en el trabajo que nosotros tenemos la capacidad de intervenir para que no se haga una injusticia, tenemos que hacerlo. O sea, qué chulada ver a la iglesia reflexionando de esa manera y pensar que se van a ir de esa reunión anoche de martes y van a hacer algo con lo que hicieron. Uh-huh, uh-huh. Y no fue un concierto, y no fue un gran orador, aunque el líder de este grupo sí es un gran orador, es muy bueno conversando. Pero ahí es donde está, yo creo, ¿no? Ese tipo de conversaciones terminan siendo más valiosas y más transformadoras a menudo que sentarme entre una multitud y escuchar a alguien hablar palabras a lo mejor que son motivacionales y que golpean mi corazón, pero no generan nada en mí, ¿no? Ajá. Sí, creo que el discurso de transformación y de reto se ha dejado
de lado y sobre todo el componente social, ¿no? Y más en una iglesia como la que nosotros pertenecemos, eso es triste, porque es parte del corazón de nuestras doctrinas, ¿no? La santidad social y la situación de esa crítica social, ¿no? Y de la repercusión no solamente a través del discurso, sino de las acciones. Bueno, Carlos Vallarta, bueno, dice antes Dan Herrera, dice, di los nombres de los predicadores famosos, no temas a que se te vaya la luz, habla sin miedo, porque luego dicen la palabra con espi, que está prohibida en este podcast porque se va la luz. Bueno. No acontezca tal cosa. Después, Carlos Vallarta habla acerca, se mete con la cuestión de los evangelios, dice que su evangelio favorito es Marcos, porque dice las cosas de forma más breve, de forma más sucinta, ¿no? Y sobre todo se queja de cómo pintan a Jesús, un Jesús que pues sábelo todo, que las puede todas, que es así como que tiene todo contemplado, ¿no? Nada lo mueve, nada lo desbalancea. Los apóstoles todos nerviosos, pero a Jesús nada lo sorprende, sabe cómo lo van a torturar, en qué va a terminar las cosas, cómo va a morir y después va a resucitar, ¿no? Y luego también critica la cuestión de la resurrección, que no haya sido en una situación, en un lugar visible ante multitudes, sino que haya sido un grupo pequeño, ¿no? Entonces a partir de ahí dice, oye, esto está raro que haya sido ante tan poquitas personas y después de eso Jesús no se volviera a aparecer, ¿no? Y habla acerca de que es una falta de respeto al Jesús histórico, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Que porque el Jesús histórico pues tuvo miedo, ¿no? Tuvo sentimientos, vio cómo fue traicionado, etcétera. Entonces habla de la situación de que pues se puede sentir empatía con este Jesús que sufre, con este Jesús desbalanceado, descontrolado, etcétera, pero no se puede sentir empatía con un Jesús que lo tiene todo controlado, ¿no? ¿Tú qué dirías de esta cuestión de los evangelios y de la forma en la que se retrata a Jesús? Bueno, de entrada me sorprendió mucho que dijera, o sea, el bombazo de decir, me encanta el Evangelio de Marcos porque es más breve y dice todo más fácil. ¿Para qué casi dice a los demás, ¿para qué tiran tantos rollos? Estaba muy sencillo. Ajá. Eso habla la cantidad de referencias bíblicas que hace este vato en ese minuto nada más. Habla de alguien que neta ha leído la Biblia, ha leído el Nuevo Testamento y se lo sabe. Me da miedo pensar que haya gente en nuestras iglesias, y no quisiera decir gente que esté involucrada en el ministerio, que no las haya pescado todas las que dijo porque él se declara ateo, ¿no? Carlos Vallarta se declara ateo. Entonces, ay Dios, o sea, me gusta, pero me golpea. Ay, claro que nosotros los evangélicos ortodoxos hemos escuchado, y es lo que replicamos, ¿no? Este discurso de correspondencia entre los 4 evangelios canónicos, más la bola de evangelios que hay no canónicos, o de escritos que no, la iglesia no ha reconocido como parte del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Híjole, es que sí, de pronto, y no podemos tener lejos de la vista que los evangelios fueron escritos por personas. No me veas así, te estoy viendo. No, ¿qué? ¿Yo qué? Oh, te conozco. Fueron escritos por personas. Y personas imperfectas, con un lente de sesgo, con una inclinación en particular. A mí me gusta mucho el saborcito, por ejemplo, del Evangelio de Juan. El saborcito del Evangelio de Juan cuando señala desde el principio a Judas y desde el principio le tira tierra y dice Judas fue traidor. O sea, no ha avanzado en el relato y él ya nos está dando spoilers de que Judas es el malo del cuento, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles me hablan de personas genuinas, reales. Sí, los ortodoxos decimos inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron el texto bíblico.
pero no dejan de ser personas reales. Entonces sí, claro que bajo esa lupa, pues sí puede, alguien sí puede decir excesos, un relato teologizado al extremo, ¿verdad? De exageraciones, ¿no? Respecto del relato de Jesús. Pues sí lo pueden decir porque pues definitivamente eran personas que escribieron su testimonio, además en un estilo de escritura que no es afín a las perspectivas contemporáneas, ¿no? Sí. Eso lo complica para nosotros los evangélicos la defensa y permite hacer una crítica como muy adversa, ¿no? De parte de personas como Carlos. Pero no sé, no, en mi caso no digo, no creo que afecten mi fe. Ajá. Pero. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? Pues estoy tratando de ser preciso y cuidadoso con mis palabras. No, bueno, es que, mira. Saludos a mis hermanos que me ven. Este vato sabe que trato de ser muy cuidadoso. Yo voy a hacer mi comercial. Estoy llevando en la iglesia un estudio de escuela dominical. Que se llama Decodificando la Biblia. La primera parte fue sobre los primeros 5 libros de la Biblia y esta segunda parte sobre los 4 evangelios, y es un estudio comparativo de los 4 evangelios. Y precisamente tocamos ideas como de lo que hemos intentado hacer con los evangelios para armonizarlos, y que sería más honesto decir que son 4 evangelios. Aquí, por ejemplo, Keila Serrano Limón nos dice: un solo evangelio, varios relatos. Sí, en algún sentido, porque hay una sola buena noticia, que Jesucristo vino, relatada de diversas formas, pero en un estudio comparativo de los evangelios lo que descubrimos es que pues hay varias noticias buenas, dependiendo de a qué comunidad fue escrita, en qué momento histórico estaban y cuáles eran las intenciones del autor y qué era lo que querían decir, ¿no? Comprendo mucho que fue el Evangelio de Marcos el favorito de Carlos Vallarta, porque pues es el más crudo, es el más cruel, es el más breve, pero también es el que termina originalmente sin esperanza, ¿no? Y es una parte muchísimo más humana de un Mesías incomprendido, la que se refleja a través de todo el Evangelio de Marcos, y solo hasta el final por ahí el centurión es el que entiende quién es Jesucristo y dice: él es el Hijo de Dios, porque todos los demás a lo largo del evangelio no entienden quién es, ¿no? Entonces este Mesías incomprendido es escrito, este evangelio, a una comunidad que está siendo perseguida y se pregunta: ¿por qué estamos sufriendo si es que Jesucristo es el Mesías? Y la respuesta de Marcos es: porque el Mesías también sufrió, ¿no? Y fue humano, ¿no? Y entonces esa es la buena noticia de Marcos. Por eso os digo, sí hay 4 evangelios, porque dependiendo de cada comunidad recibieron una noticia distinta, ¿no? Entonces sí, cuando revisamos esta cuestión de cómo hemos construido el discurso teológico acerca de Jesús, podemos encontrarnos con perspectivas que los estudiosos han visto para poder comprender mejor la figura de Jesús y que Carlos Vallarta aborda. Unos dicen, generalmente se entiende como el Jesús histórico, el Jesús que sí vivió como ser humano y hay datos de él, registros y todo esto, y el Cristo de la fe, ¿no? La construcción, que es lo que nosotros creemos acerca de este Jesús, que no se puede comprobar por medio de la historia o de las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, hay también otras categorías que se pueden utilizar, y aquí voy a utilizar un material de texto que dice, es la tesis, ¿verdad? De un muchacho, ¿verdad? Por aquí, Mario Medina, que para recibir el grado de maestría, Pablo Richard estaba revisando este trabajo que hice, porque Pablo Richard es un teólogo latinoamericano que habla no solamente de que podemos ver al Jesús histórico y al Cristo de la fe, sino que podemos ver al Jesús real, que ese nos es inaccesible, el que comía, bebía, se sentaba con sus amigos, decía chistes. Ese Jesús es inaccesible para nosotros. El Jesús histórico, que es el registro que queda de él, el Jesús de la fe, que es el que tiene contacto el creyente por medio de la revelación del Espíritu Santo, y el Jesús de la teología, que es el Jesús institucional y el Jesús doctrinal. Finalmente, ¿qué se dice acerca de él, no? Y que como creyentes tenemos contacto con ese Jesús de la fe, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que doctrinalmente cree tu iglesia como institución de manera oficial, y que muchas veces no está verificado en la cuestión histórica, ¿no? Salud. Entonces, el problema es cuando esta teologización que se hace acerca de Jesús, todo este discurso, borra la humanidad de Jesús, ¿no? Entonces, en esta situación de Jesucristo, muchas veces lo que hemos hecho como iglesia es borrar lo que él es como ser humano,
¿Qué piensa usted de este pastor Hugo Almanza? Ay, ¿por qué me haces esto, Mario Medina? Son perspectivas que tienen los expertos al respecto de eso. Yo creo que es necesario. Por cierto, el estudio los domingos a las 10:30 a través de los canales de mi iglesia. Sí, se transmite. Oye, necesitamos verlo. Jesús real, Jesús histórico, Jesús de la fe y Jesús teológico. Que es mucho más complejo porque lo que Pablo Richard dice es que como latinoamericanos necesitamos comprender de esta manera a Jesucristo, porque miramos que dentro de las comunidades latinoamericanas el contacto con la historia y el contacto con la fe son mucho más fuertes que lo institucional y aquello a lo que nosotros no podemos acceder, y que por lo menos habría que reconocer estos 4 niveles de comprensión acerca de Jesucristo, no solamente el histórico y el de la fe, porque no es que el de la fe sea el que las iglesias institución es el mismo en el que creen las personas de a pie. Pablo Richard dice, eso no es cierto. Ese es el Jesús teológico, el de las iglesias oficiales. El Jesús de la fe es otro, ¿no? En donde la gente encuentra sentido, encuentra fuerza para el día a día. Y si tú le preguntas a un congregante tuyo, muchas de las veces va a decir ideas que no tienen que ver con la doctrina oficial de tu iglesia. Y eso le permite ir hacia adelante, ¿no? En la construcción de su fe y de la historia, más allá de las instituciones y de lo que Jesús fue realmente, que no podemos acceder. Y no está lejos de nuestros diálogos y nuestras conversaciones con nuestros hermanos. Fíjate, yo estoy pensando en estas pláticas que estoy seguro que tú has tenido también particularmente con nuestros hermanos ancianitos. Ellas que han estado en la fe durante muchísimo más tiempo, que bien pueden ser nuestras abuelas y desde niñas eran parte de nuestras iglesias. Y estas experiencias tan divinas y tan reales y tan genuinas para ellos, que tú y yo las escuchamos y decimos, o sea, no, porque nos describen, no sé, como pseudoapariciones y teofanías así curiosas, cosas que escucharon, que palparon, alguien que vieron, y para ellos fue una experiencia notablemente divina y la asocian de manera directa hacia Dios. Y entonces el teólogo, el que tiene la formación teológica, señala, no, eso no es cierto, eso no es bíblico, eso no es escritural, eso es... Los metodistas no creemos en eso, los cristianos evangélicos, los protestantes no creemos en eso, hermano, está usted mal. ¿Y cómo le dices? ¿Cómo le dices a alguien que como dices, esas experiencias han definido su fe y les han sostenido y les sostienen hoy? ¿Cómo le dices que eso no es ni bíblico, ni escritural, ni doctrinalmente correcto, no? Uh-huh. En su momento, cuando yo lo intenté hacer, la hermana Damiana, una ancianita que yo pastoreé hace muchos años en un pueblo, en otro pueblito pintoresco como Crepúsculos Arrebolados en Zacatecas, uh-huh, casi que me dice, sí, muchacho. Estás chavo. Sí. Tú no sabes nada del verdadero Jesús. Exacto, ¿no? Entonces... Sí, eso es importante. Y creo que, como dice Carlos Vallarta, no solamente faltarle el respeto al Jesús histórico, sino al Jesús de la fe que construye la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Por último, Hugo, viene la parte más difícil para mí dentro de este fragmento de este especial de comedia de Carlos Vallarta, y es que hace referencia pues a los hermanos de Jesús y a una teoría que él plantea como por orden cronológico al respecto de la virginidad de María y de la familia de Jesús y de las condiciones de Jesucristo. Aquí hay que decir que Carlos Vallarta constantemente hace chistes sobre personas con síndrome de Down y ha sido criticado por esa situación. Es un tema recurrente dentro de su comedia, ¿no? Y aquí no desaprovecha la oportunidad para poner temas que ya de por sí son incómodos,
para unirlos en esta situación, ¿no? Porque al respecto de los hermanos de Jesús y de la virginidad de María ha habido diversidad de teorías y de propuestas cuando nosotros pues nos adentramos en el estudio de la Biblia, ¿no? Dice que se mencionan hermanos de Jesús, tanto hombres como mujeres, que son varios, y que muy probablemente, dice él, eso lo plantea como una su propuesta, como su hipótesis. María pudo haberlo tenido después de los 40 años, y que uno de los indicadores más fuertes para poder pues que un bebé nazca con síndrome de Down es que pues bueno la mujer haya tenido al bebé ya a una edad avanzada, ¿verdad? En donde se supone que ya no debería de estar teniendo hijos, ¿no? Y dice, pero si esto a usted le parece problemático, no es lo que yo estoy diciendo, sino sus prejuicios al respecto del síndrome de Down y sus prejuicios al respecto de la familia de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí lo plantea así como, si tú piensas que esto que estoy diciendo está mal, tiene que ver más contigo que lo que en sí mismo yo estoy diciendo, ¿no? Y ahí, Hugo, ¿tú qué dirías de la situación de los hermanos de Jesús, de la virginidad de María? ¿Por qué decanta en asumir la edad de 40 años de María? Porque es una cuestión que lo toma como una cuestión cronológica. O sea, él piensa así, como hay hermanos y hermanas que aparecen que son mayores, la respuesta que él entiende, pues es que son antes de Jesús y que Jesús vino mucho después. Él está asumiendo que María no lo tuvo a él primero. Tuvo hijos. Ajá, tuvo antes. Y para esto hay varias explicaciones. O sea, se ha dicho, por ejemplo, que estos hermanos de Jesús sí pudieron haber sido mayores que él, pero porque eran de un matrimonio anterior de José. Anterior de José, ajá. ¿No? Sí, porque yo sí había escuchado esa opinión, como generalizada también de que, de hecho es como la idea de los católicos, ¿no? Uh-huh. Hasta donde entiendo. Y es que José tuvo una familia antes, y probablemente José fuera un anciano viudo con hijos. Bueno, de algunos, porque la mayoría dice que lo oficial es que no son hermanos de Jesús, sino que cuando se menciona hermanos, esa palabra también primos, aplica para primos. O sea, ajá. Pero vaya, o sea, estoy viéndome por esta idea de que se haya tenido hermanos, pero yo lo que había escuchado era que hay quienes piensan que José es el que tuvo hijos antes, no necesariamente María. Entonces incluso, y digo que es un relato notablemente piadoso, católico, porque observan con mucha piedad a María siendo una señorita, y a José como un hombre benévolo que en su vejez, ya con familia, con hijos, la toma como esposa y toma a Jesús como su hijo no natural. Entonces, la verdad es que sí, a mi perspectiva, lejos de que haya más recovecos de donde él haya obtenido la edad de María y demás, me parece más un argumento como construido para aprovechar su broma recurrente respecto de personas con síndrome de Down que otra cosa. A mí, salvo que haya más fuentes y más trabajo al respecto. Te digo, yo había escuchado eso, que José era el grande y María al final una señorita, pero tienes una teoría todavía más sí, radical adelante, cuéntanosla. Sí, bueno, dice Dan Herrera antes, pero lo asume mal. Jesús era el menor, José era viejo y María tenía como 14 años. María fue perpetuamente virgen, amén, dice Dan Herrera. Ok, un ortodoxo verdaderamente. No, es que desde temprana tiempo del cristianismo hubo una crítica hacia la legitimidad del nacimiento de Jesucristo. Aún dentro de los evangelios podemos leer esa situación cuando le dicen tú naciste en pecado, le dicen a veces a Jesús, ¿no? Y finalmente, bueno, hay escritos que datan de distinta época, pero hay algunos que vienen desde el 600 después de Cristo, digamos, donde ya se hace una compilación que se llamó el Toledot Yeshu, que es la historia o el libro acerca de Jesús. Y en ese libro se habla acerca de que, pues bueno, que María fue abusada por un soldado romano llamado Pantera, y de ahí vendría el nacimiento de Jesucristo, y pues bueno, después el relato está teologizado para intentar validar el nacimiento de Jesús como virginal. Y hay algunas personas que le dan cabida a eso porque pues reconocen que la profecía de Isaías, en donde dice aquí la virgen concebirá, en el idioma original hebreo no dice virgen, sino que dice joven, ¿no?
Entonces, no tendría por qué haber sido un nacimiento virginal necesariamente, ¿no? Entonces, esto abre como una línea de pensamiento que después fue como también le dio voz una teóloga feminista llamada Jane Schaberg, gringa, americana, que escribe un libro que se llama La ilegitimidad de Jesús, en el que de cierta manera retoma el Toledot Yeshu, el libro de Jesús, para poder decir que esta situación pudo haber existido, ¿no? Entonces, al respecto del nacimiento de Jesús se han dicho varias cosas y de sus hermanos, y ahorita nosotros no estamos afirmando nada, sino lo decimos como una cuestión divulgativa, ¿no? Para que conozcan que no todo es necesariamente lo que se dice dentro de la iglesia, sino que hay otras formas de verlo de otras personas, ¿no? Dice José Martínez. Nosotros transitamos en la ortodoxia, por supuesto. No, bueno, yo no, pero hay muchas rutas también. Gente del diablo, sí, así es. Dice José Martínez, ese José fue un pillín, la agarró pollito. Pues era esta cuestión de las costumbres, ¿no? De esa manera. Pero también ahí yo me preguntaba, esta situación, Hugo, de cómo recibimos o integramos mal a las personas con síndrome de Down o a las personas con discapacidades dentro de las iglesias, ¿no? A veces con explicaciones simplistas, infantilizantes, denigrantes, es decir, como el mismo Carlos Vallarta lo señala, dice, son angelitos, ¿no? Damos explicaciones burdas a realidades complejas, o como cuando se muere alguien, Diosito quería un angelito, ¿no? ¿Cómo ves esta integración como de las personas con discapacidad dentro de las iglesias y estas explicaciones baratas? Bueno, a lo mejor en ese sentido sí sería conveniente como visibilizar la realidad de que las personas con discapacidad son parte de nuestras comunidades, uh-huh. Deben ser parte de nuestras comunidades, debemos de tener ambientes propicios para que puedan integrarse junto con nosotros en el ejercicio de la fe, ¿no? Uh-huh. Hace algunos años asesoré a una estudiante que estaba trabajando una tesis justo al respecto, estaba haciendo una tesis sobre qué tan preparadas están las comunidades cristianas metodistas para recibir a personas con discapacidades, uh-huh. Que van desde la sordera y las neurodivergencias o las discapacidades mentales, las limitaciones físicas, y el ejercicio de análisis no era nada favorable, o sea, era de hecho casi que hay que decir vergonzoso, ¿no? Porque no lo estamos. No hacemos como que no los vemos, asumimos que no son parte, pero sí son, y caemos en el error de pensar que son invisibles y no prepararnos para incluirlos dentro de nuestras dinámicas de iglesia, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que esta situación es bien importante porque no estamos listos. No estamos listos en muchas de las ocasiones para poder recibir dentro de nuestras iglesias a integrarles, ¿no? Y creo que es una cuestión de un reto, porque efectivamente creo que el comentario causa escozor, picazón, precisamente por nuestra incapacidad y nuestros prejuicios al respecto de eso, y que muchas veces estos discursos hasta teologizados, respaldados según bíblicamente, hacen daño a muchas de las personas que están dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y pues bueno, también decir, Hugo, termina diciendo con esto, ¿no? O sea, yo no quería decir eso, yo les dije que esto no era un chiste, que era un comentario, y termina recitando en nueva cuenta Lucas 6:26, que dice, ay de ustedes cuando a todo mundo hable bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y entonces lo que dice allí Carlos Vallarta es, bueno, ¿qué es lo que yo llamo un falso profeta? Un comediante que solamente trabaja por hacer crowd work, para que las multitudes lo aclamen, ¿no? Entonces, no sé cómo nos confronta esto. Ya hemos hablado un poquito de eso, pero con el ánimo de siempre quedar bien como pastores con todo mundo. Me temo que a veces hemos caído en convertirnos justamente en comediantes que hacen crowdwork, ¿no? Uh-huh. Que damos discursos para vernos bien, para uh-huh. ser reconocidos, para no incomodar,
para que no se vayan, para que sigan animados haciendo, cuando el trabajo, la labor profética también es señalar, también es evidenciar, ¿no? También es visibilizar situaciones que no están siendo atendidas y que somos responsables, ¿no? De hacerlas visibles en pro de un cambio, ¿no? Uh-huh. Y también es una circunstancia, no sé, ¿a ti te ha pasado eso, Hugo? ¿Te ha pasado, o sea, como de que de repente te detengas? O sea, en este podcast nos queda claro, pero, o sea, de repente, en tu vida diaria de pastor, que quieras quedar bien como con todos, o sea, como que no quieras herir susceptibilidades. Yo creo que a todos nos ha pasado, estoy seguro que sí. Ajá. Pero tiene que llegar al punto en el que haces conciencia de decir, a ver, detente. Yo creo que Dios me ha llamado a la labor pastoral. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo creo en esa experiencia extra normal de un Dios que vino y me dio una vocación santa para predicar su palabra. Sí. Entonces, en algún momento, definitivamente yo he volteado y he hecho un análisis y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo porque estoy siguiendo la vocación a la cual Dios me llamó? Uh-huh. ¿O lo estoy haciendo más como por fanservice, ¿no? De que esto es lo que se supone que es lo correcto. Sí, sí. Y cuando he llegado a esa Y, he tratado como de, a ver, detente, ¿no? Y yo tomo mucho aquel versículo, ¿no? Detente y voltea hacia todas partes y ve dónde estás y pregunta por la senda antigua. Ajá. Y síguela, dice. Pero la siguiente línea del versículo es, y no lo hiciste. Entonces, yo, híjole, Dios me ayude a que cuando llego a ese punto como de convergencia, decir, a ver, ¿dónde estoy? Estoy siendo como siguiendo la vocación o estoy haciendo lo que lo políticamente correcto. Dios me ayude a que cuando eso pase y llegue ese golpe de conciencia, pues yo pueda seguir la senda antigua, ¿no? Lo que hoy hemos como tomado de los libros viejos llamándolo la vocación profética, ¿no? Sí, ¿Te ha pasado a ti? ¿Has sentido que te ha pasado a ti? Sí, claro, por supuesto. Es una cuestión de viviendo en comunidad, es una situación muy difícil porque yo soy muy frontal. Bastante frontal. O sea, como pastor, o sea, yo entiendo así como la situación de que de repente, oye, mira, hay esta situación. Pues hablemoslo. Y de repente me ha pasado así como de que, no, pero ¿cómo lo vamos a hablar? Oiga, no, pues es que, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? Y de repente es una circunstancia que me he topado así como de que, no, el pastor es malo, es grosero, tiene poca sensibilidad, etcétera, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que si no, ¿cómo vamos a hablar? Y pienso mucho en lo que alguna vez dijo Jesucristo cuando se le acercan los discípulos y le dicen, maestro, esta palabra es muy dura, lo que tú acabas de decir. Y entonces Jesús se voltea con toda la tranquilidad del mundo, los mira a los ojos y les dicen, ¿se quieren ir ustedes también? Pues váyanse, ¿no? Pues váyanse, si les parece duro y quieren irse, váyanse. Y de repente yo como pastor digo, y yo como pastor a veces estoy como de, no hay que ofender al hermano, a la hermana. Y a veces digo, a veces quisiera ser más como Jesús. Pues si se quieren ir, lárguense también, ¿no? O sea, la verdad, esa situación, pero evidentemente eso dentro de un grupo social, pues es antisocial, ¿no? Es una situación que, y mucho menos en una iglesia te esperarías, ¿no? Que un pastor tuviera como esa conducta, pero fíjense que no es algo que no sea evangélico, está en la Biblia, ¿eh? Así deberíamos responder todos. Pero ver que Jesús también se enfrentó con eso, ¿no? Jesús también se enfrentó con la situación de la no aprobación, ¿no? Y creo que sí, o sea, yo estoy constantemente luchando con esa circunstancia. Dice Dan, si no quiere... Sí, no, termina. Sí, no, porque es una tensión, o sea... Sí.
O sea, es una atención que exige como de nosotros como sabiduría, ¿no? Ajá. Porque sí, o sea, pudiéramos ser así de confrontación, de golpe, de nada. Pero al final también es parte del desarrollo de nuestro liderazgo, ¿no? El tener esa capacidad de mediar y de distinguir cómo y cuándo debemos confrontar y de qué manera y a quién, ¿no? Al final del día somos pastores. O sea, Yo nada más digo que Chuchito no le hizo así, mano, ¿eh? Chuchito les dijo, váiganse. Pero el pastor, también el Señor Jesús dijo, conoce a sus ovejas la conocen, responden a su voz. También es parte de las... Y aún así les dijo que se fueran. Desarrollar, ¿no? Y aún así les dijo que se fueran. En ese momento, en Juan capítulo 6. Y no hay otro momento en el que les haya dicho, quédense. O les haya rogado. Pero, por ejemplo, los tiene reunidos en la última cena. Ajá. Y los está atendiendo, los está cuidando, aún al traidor. Pero porque ahí nadie se estaba quejando. El traidor sabía también tener su máscara. Nada más te estoy molestando, sí. Go. Es terrible, Mario. Exacto, Jesús dice, vine a hacer, revolución no revuelta, pero dice, vine a traer la espada. La espada, hermanos, vine a traer la espada, no vine a traer la paz. Dice Dan Herrera, si no quiere decir nada que ofenda o incomoda a nadie, que le preguntas eso al respecto de ti. Y después dice, soy su fan, nada más está bromeando el buen Dan Herrera. Bueno, muy bien, así, esa frase de vine a hacer revolución no revuelta viene en The Chosen, que es como tratan de conciliarlo, porque a veces Jesús es un personaje difícil de conciliar entre qué quería, ¿no? Pero bueno, esta situación del especial de Carlos Vallarta nos ha llevado a explorar varios temas. Hugo, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué quieres terminar? Aparte de recomendarle a la gente que vea a Carlos Vallarta, porque ahora tú eres fiel fan de su comedia y seguidor y lo vas a poner el próximo domingo en tu iglesia en la actividad de adultos mayores. No, fíjate, yo diría, hay que leer más. El apóstol Pedro diría, deben estar siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe a quien se los solicite, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas con las que me quedo es, este vato sabe. Uh-huh. Y yo necesito saber también, ¿no? Uh-huh. Bueno, perfecto. Yo diría que a mí la comedia me parece una labor profética, porque desde la antigüedad el único que podía decirle sus verdades al rey, cuando ya no había profetas, era el bufón. Y el bufón arriesgaba la vida, porque cuando le gustaba al rey, le aplaudía, y cuando no, lo mandaba a decapitar. Entonces hay que tener esa valentía para poder afrontar las cosas así, poder decir los temas que verdaderamente incomodan y verdaderamente importan, y hay que poder hablar derecho acerca de las situaciones que están sucediendo en la sociedad, y tenemos mucho que aprender de los comediantes, porque Jesucristo dijo que si nosotros callábamos, las piedras hablarían. Y no estoy diciendo nada en contra del stand-up comedy, al contrario, a mí me gusta muchísimo, pero lo que estoy diciendo es que desde los púlpitos se ha callado mucho acerca de eso, y por eso hoy hay otros discursos en otros ambientes, en otros espacios, en otras formas de hablar, que sí se está hablando de lo que verdaderamente importa, y haríamos bien en atender a eso. Y sí, pongan en sus iglesias a Carlos Vallarta, porque si el sermón de su pastor este domingo no tiene la mitad de referencias que ese stand-up comedy, que por cierto tardan meses, hasta un año en poder construir ese material, ¿no? Él lo dice, para poder compilar esta hora, lo probé en varios lados, pero si el sermón de su pastor no tiene la mitad de referencias, sálganse de esa iglesia y vayan a buscar una iglesia mucho mejor, ¿verdad? Ahí está la de Lugo Almanza, que sí es chida, ahí en Monterrey. Perfecto. Dice José Martínez, soy el bufón de mi iglesia. Pues sí, algunos solo servimos para que se rían de nosotros, de mal ejemplo, de mal testimonio, etcétera. Bien, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Hugo, y gracias a los Vita Escuchas y Vita Lovers que nos esperaron hoy hasta media hora para poder comenzar. Ya, pues, perdóname, caramba. No, yo no dije nada, dije a los Vitaescuchas que nos esperaron. Dije, oh, caray, yo no. Saludos, queridos Vitaescuchas, los queremos. Que por cierto, a tú te quemas solo, ¿eh? El otro día dijo Eduardo García Valadez, a quien le agradecemos que nos dio la idea del programa anterior, ya te bautizó como Hugo Capillas.
Como hubo explicaciones no pedidas. Así Okay. Araceli nos dice, nos preocupa que un ateo sepa más que un cristiano. Es verdad. No me preocupa. A mí sí, la verdad. A A mí sí me preocupa, la verdad. Pero bueno. Sí, no te preocupa nada, no es cierto. Pues muchísimas gracias, Vita Escuchas, Vita Lovers. Recuerden que este programa se baja, se sube a Spotify, se sube a YouTube y por ahí lo pueden estar compartiendo, y cuando se topen con alguna publicación de nosotros, dejen aunque sea un emoji para que se pueda mover por el algoritmo y estemos ahí dándole vida a la Bitácora del Pastor. Nos escuchamos la siguiente semana, miércoles a las 10, si Dios lo permite, y Hugo también. Nos estaremos viendo la próxima semana aquí en la Bitácora del Pastor, el chat. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente. Bye bye. Adiós. Hey, listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.